Alfredo Arbizu, soy arquitecto y director general del taller de diseño de Alfredo Arbizu, o TDAA por las siglas. Es un pequeño despacho taller que ya tiene cerca de 20 años de trabajo. Muchos de las obras y los proyectos que hemos realizado en este tiempo tienen gran variedad. Tenemos obra desde salud. Hicimos una clínica de 12 camas en una pequeña comunidad que está aquí adelante, que se llama Mixquiahuala. También hemos tenido la oportunidad de hacer vivienda, que es más o menos lo que más tenemos o lo que más hacemos desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, la última vez que tuve la oportunidad de platicar con Radio Arquitectura, al final de la entrevista pudimos platicar sobre vivienda. Y platicaba precisamente como es que yo había tenido la oportunidad de especializarme en vivienda, debido a que durante mucho tiempo realicé casas de interés social, interés medio en la parte oriente de la ciudad, y pues tengo que confesar que fueron proyectos que no analizábamos mucho, sino por la premura de situación, pues caímos en este fenómeno de hacer las casas y no nos ocupábamos de lo demás, ¿no? Entonces, en aquella charla me acuerdo que pedí una disculpa en nombre de la empresa y de mi persona por hacer esas casas, lo que me motivó y me obligó a ocuparme más de la cuestión de la vivienda. Entonces eso me permitió meterme a la universidad, especializarme en vivienda, en un posgrado, y regresar a trabajar. Entonces muchos de mis proyectos de vivienda tienen como esa peculiaridad, que son dos sentidos. Uno es el análisis de las áreas, en específico las necesidades, pero sobre todo una cuestión que a veces no tenemos, que es como la identidad, ¿no? Muchos arquitectos o los grandes despachos o arquitectos que tienen otro tipo de obra especulan mucho sobre las posibilidades espaciales que la amplitud, ¿no? Esa teoría de la amplitud da, ¿no? O la cuestión de los materiales innovadores, o que a veces son como de exportación y que tienen o dejan una huella de carbono muy grande. A diferencia de lo que hacemos otros tantos, que tiene que ver con la búsqueda de situaciones como un poco más locales, tanto en los materiales como en la interpretación de las cosas. Uno de estos ejemplos es precisamente este edificio, que se llama Eje 18, que es el resultado de un pequeño análisis sobre situaciones. La última vez también comenté que en la ciudad de Pachuca se da un fenómeno interesante debido a todas las instituciones educativas que hay en la región. De este lado, por ejemplo, ya a este lado tenemos un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es la Escuela de Medicina. Tenemos a la Universidad La Salle, tenemos por ahí un Instituto Hidalguense de Educación, es decir, muchas instituciones públicas y privadas se han mudado a esta parte de la ciudad. Y también del otro lado de la ciudad también hay otros campus de la universidad, aquí atrás hay algunos tantos. Entonces, hubo un plan por ahí para poder gestionar la llegada de más instituciones. De hecho, de este lado está la famosa Ciudad del Conocimiento, en donde hay un campus del Politécnico Nacional y algunas otras áreas. También de la Autónoma del Estado de Hidalgo hay edificios educativos en esa área. Lo que obliga precisamente a la ciudad de Pachuca a ser receptora de muchos estudiantes de muchas zonas de la ciudad. Y no solamente estudiantes, sino también profesionistas o profesores. Uno de los fenómenos más interesantes que se desarrolla en Pachuca es precisamente la cuestión de la vivienda, digamos, estudiantil o académica. Hay una parte cerca de la salida a Tulancingo Hidalgo, donde está el campus más grande de la Universidad del Estado, donde toda esa región, toda esa zona, los fraccionamientos ya son utilizados por estudiantes, lo que obliga muchas veces a las personas que tienen sus viviendas ahí a transformarlas y conformarlas en un espacio que pueden rentar a los estudiantes. Y es un negocio rentable y que ofrece un servicio de vivienda. En esta zona, por la lejanía que tiene del centro y de muchos otros servicios, porque como aparte es un ejido, entonces ese tipo de servicios de vivienda no había. Y los que se han estado dando pues tienen algunas situaciones y circunstancias. Insisto, Eje 18 es uno de ellos. Es el resultado precisamente de la necesidad de ofrecer un servicio para los estudiantes. Obviamente, por supuesto, como un negocio para la familia que es propietaria del complejo.
Ellos empezaron haciendo el edificio que está al lado, al fondo, ahorita lo van a ver, donde pues ellos lo hicieron sin la asesoría de un profesional de la construcción, pero pues les resultó en un éxito, lo que los obligó a invitarnos, ¿no? El propietario es un buen amigo mío y me dijo que tenía ganas de ampliar su negocio para ofrecer vivienda a estudiantes específicamente. Entonces hicimos un pequeño estudio, hicimos los análisis y bajo los términos legales y reglamentarios pues podemos hacer este edificio. Originalmente tenía una característica de ser tan simple como se pudiera. Los materiales estaban aparentes para poder reducir un poco el mantenimiento, o tanto como se pudiera, pero esto fue en el 2018. Ustedes se acuerdan, pues se nos atravesó una pandemia que básicamente paró todo, ¿no? Entonces el avance que teníamos se vio mermado, lo que obligó al propietario a ir acomodando las cosas conforme le fue dando posibilidades sus recursos, pero a fin de cuentas pues sí se logró en su mayoría muchos de los elementos propios del espacio. Son 3 pequeños cuartos dormitorio por piso, tienen diferentes posibilidades debido a la orientación y debido a su circunstancia. Todos tienen servicio de baño, un dormitorio y una pequeña área social que se puede trabajar. La intención era que como cada persona o iba a ser constante el flujo de usuarios, lo íbamos a dejar tan limpio como se pudiera, y de hecho casi todos están así. Ahorita está lleno, de hecho nos prestaron uno que ya se va a ocupar la próxima semana para que pudiéramos verlo rápidamente, pero tienen esa condición. Son espacios simples, trabajados de una manera muy sencilla, porque lo que pretendíamos era que cada usuario se lo apropiara o tuviera la necesidad de ponerle lo que ellos consideran necesario. Desde la cuestión de los mobiliarios hasta la cuestión de la decoración o las situaciones de esa noción que estamos buscando, que es precisamente la apropiación del espacio, que lo hicieran suyo, tanto al interior como en las zonas medio públicas. Insisto, la cuestión de la pandemia nos obligó a veces, a hacer cosas que no necesariamente queríamos hacer, pero que por necesidad tuvimos que hacer. ¿Nos acompañan? Venga, pasen, pasen. Las celosías no estaban en ese, las tuvimos que proponer para darle un poquito de presencia y gestionar un poco de identidad. Cuando propusimos pues había que darle como continuidad para que tuviera la cuestión de una imagen, ¿no?, genérica. Ya hasta este momento estamos hablando de que hay cerca de 12, 3, 4, 5, 6, 7, como casi cerca de 20 espacios de vivienda. En su mayoría están ocupados por estudiantes, pero también nos los están ocupando algunos profesores de algunas de las instituciones de este lado. Entonces ya se ha vuelto como un complejo de vivienda bastante interesante, que genera ya una interacción entre las personas cuando se encuentran en esta área que es pública, la cual obviamente todavía no intervenimos, pero eventualmente se hará. El edificio originalmente era un poco con un tono más claro, no tenía acabados, solamente esta sección era la que tenía recubrimiento por ser la de servicio, y no había remates, era una geometría más pura. Bueno, sigue siendo, pero ahora no tanto. Si pasamos. El juego de sombras que nos ofrece la celosía, que es una celosía de barro, que venden en cualquier parte de la República. En esta región son de esta forma, como una flor. Todo este principio público. Me acordé un poquito de los edificios para obreros que se hacían en algunas partes del mundo después de la revolución industrial, donde se generaban zonas sociales. A lo mejor aquí podríamos llegar a ver ubicado alguna banquilla. Eventualmente vamos a hacer aquí áreas sociales, vamos a dejar esta zona de servicio específicamente, vamos a poner lavaderos. Entonces la idea es aquí, por allá, eventualmente trabajar como áreas sociales para las personas que habitan el espacio, que pues tiene como esa peculiaridad.
trabajar un espacio comunitario donde los vecinos puedan trabajar. Bueno, aquí se ve el ducto. Este no era el plan, tendría que quedar abierto. La intención, pues, es precisamente que tengan las cosas que necesita una persona que es un estudiante. Zonas para que se puedan cocinar, a lo mejor aquí una pequeña mesilla, eventualmente el espacio que más van a utilizar, pues por supuesto es la zona de dormitorio, pero ahí también se puede acomodar alguna suerte de mesa para que puedan trabajar. Casi o la mayoría, todos tienen esta noción, están los baños, lo más simple que se pueda, para que ellos puedan hacerse de ellos, obviamente por situaciones de las condiciones económicas en las que se ofrece, no hay muchísimas posibilidades de ofrecer posiblemente a lo mejor algún tipo de servicio extra. Internet me parece que sí está incluido, pero bueno, pues es parte de las nuevas tecnologías que se le ofrece a todas las personas que son usuarios. En fin, originalmente no iba a haber este aplanado, iba a ser otro material un poco más visto, ¿no? Que fuera fácil de renovar precisamente por las mismas situaciones. Pero, insisto, la pandemia nos obligó a hacer algunos cambios de manera express. La ventaja es que como todo el edificio es de block, de concreto, entonces pues es fácilmente perforable y se puede volver a tapar con los materiales necesarios. Entonces eso le va a permitir al propietario poderlo renovar constantemente. Y lo dejamos blanco precisamente para que los usuarios, si tuvieran la necesidad, pues lo puedan poner de algún color que ellos decidan, colgar las cosas, insisto, que ellos decidan y determinen. El piso también es cerámico por cuestiones de limpieza y de durabilidad, que es precisamente lo que nos interesa. Que este edificio funcione para las personas tanto como sea posible y evitar o rebajar los costos de mantenimiento tanto como se pueda. Me hubiera encantado enseñarles uno que está amueblado por una joven, lo tiene muy, muy lindo, ¿no? Entonces, como que tiene esta noción de la decoración, pero eso es precisamente el punto, que los usuarios lo pueden utilizar y lo pueden hacer suyo, para poder generar eso que estaba comentando yo, que es la identidad. ¿Y qué tan rígido es el reglamento? El reglamento de la ciudad de Pachuca, como todos los reglamentos del país, tiene fundamento en el de la Ciudad de México. Salvo situaciones, digamos, medioambientales, pero casi todo se aplica. Entonces, sí hay rigidez, pero obviamente, por ejemplo, cuando te pasas cuando no tienes, por ejemplo, áreas libres o cajones de estacionamiento, puedes como hacer la alternativa del pago de la multa correspondiente. O sea, con la multa la puedes librar. Sí, la puedes librar. Obviamente no es barata porque pues no se vale, ¿no? Se tienen que hacer las cosas conforme a la norma. Pero sí, es rígido. Está bueno. Las cosas. Incluso estructuralmente, ¿no? Me imagino que también está... Ahí sí es necesario. Y afortunadamente no tenemos una problemática sísmica o de viento. Entonces, no hay libertades, pero sí son menos inquisitivos con la cuestión de la estructura, sobre todo a nivel de cimentación. Podemos tener cimentaciones superficiales sin ningún problema. Súper bien. ¿Se excavó aquí no más de 1,5 metros? Sí, la ventaja es que, por ejemplo, toda esta zona de la ciudad tiene muy cerca el material correcto para cimentación. Buenísimo. Sí. No veo muchas torres, o sea, realmente no veo construcciones muy altas que rebasen 4 o 5 niveles. También tiene que ver ahí sí con una cuestión de planeación. Ya se los resuelve. Sí, por usos de suelo. Y los Qs y los Cos y todo eso. Es como que se ve que se empieza, ¿no? Empieza a darse este boom inmobiliario y En esta parte de la ciudad, sí. Pachuca tiene una peculiaridad que es como muy ambigua en el sentido de su imagen urbana y precisamente de la planeación. Porque esta parte era un ejido. Entonces, se dio un boom inmobiliario muy importante gracias al equipo de fútbol. Sí, la Universidad del Fútbol está hacia allá.
¿sí? Más o menos. Entonces, tiene ese campus detonó el trabajo inmobiliario. ¿Qué porcentaje podrías considerar que es de autoconstrucción y demás temas que se regionamos por crear una necesidad por un profesional? Es 60-40. El 60% de las personas construye por sus propios medios. Por la desafortunada mala fama que tenemos los arquitectos, ¿no? Es alto. Es muy alto. Bueno, pues, No, sí, yo también lo considero alto. un Sí, 60-40 es alto. contra la Ciudad de México, que yo creo que no hay en zonas ni un tal 25%. vez, me podría atrever a decir con Fabián también tiene bastante noción de eso, porque es más alta el que autoconstruye, que aquí está muy bien. Sí, 60-40. Yo digo que es 60-40 y lo digo porque lo veo casi constantemente. De cada 10 clientes que tengo, no me gusta esa palabra de clientes, vamos a decirlo, propietarios que quieren hacer sus cosas, 6 solamente me piden una consulta. Así de, oiga, quiero hacer esto. Ya. Bueno, el procedimiento es este, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y los otros 4, si no, así de, sí, pues, contrato y hacemos todo lo que se tiene que hacer. Y los demás así de, va uno pasando por, aquí un señor me dijo que quería hacer una casa. ¡Pum! Ya está la casa, ¿no? En 3, 4 Una meses. pregunta relacionada con el mismo que decía Fabián. Comentan que esa parte la hicieron con la autoconstrucción. Sí. ¿Alguna mala experiencia o algún tema hubo ahí que decidieron cambiarse a algo más formal, ¿no? Digamos. Las circulaciones. Los pensaron precisamente como para tener otra exposición. No sé si ves esa cuchillita que se hace ahí, desde ahí se ve, porque se metieron las escaleras después. Okay. O sea, primero lo planificaron, el propietario me dice que empezó con la planta baja como cualquier otra persona. Estaba cubierto, pues no había mucho problema que le dijeran algo, ¿no? Okay. Entonces empezó con la planta baja, necesitó como ese crecimiento y con su albañil empezó a trabajar, ¿no? De hecho, el mismo albañil que trabajó allá trabajó aquí. Solamente que el de aquí ya fue conmigo, ¿sí? Entonces, y dirigido parcialmente, porque pues, pandemia, pues, yo andaba en otros lados, y él podía y venía y echaba ahí un avanzón, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, si ves las escaleras, son una cosa como bien rara, por lo mismo. Ese fue el problema. ¿Cómo es tratar? Ellos ya tuvieron experiencia, ya trabajaron con presupuestos considerablemente bajos y demás. ¿Cómo fue competir contra esa mentalidad de que tengo que incrementarse, cobro más por esto, cobro esto y por el otro? ¿De los propietarios? Buena, porque, por ejemplo, el propietario me comentó después de que ya empezamos de que le convino mucho más empezar desde el proyecto porque le presentamos el presupuesto, le presentamos, le dimos los planos ya con sus firmas correspondientes, entonces ya no fue como tanto tanteo. No sé si me explico, es decir, así de, pues yo creo que necesito tanto material, ¿no? Entonces le decía al albañil, de hecho, los materiales los compramos acá a un lado, y era lo mismo, iba por ellos y se los traía. Obviamente el albañil en su experiencia, pues decía, yo necesito X bultos, X gramos, X metros, lo que sea, y se empezó a construir. Pero cuando ya platicó con nosotros, ya se dio cuenta de que la cuestión de la administración sí era así de, ok, ¿no? El material fue el que necesitamos, nos sobró por ahí un poquito, pero no fue como tanto problema. Y como fue con el mismo trabajo de la construcción, pues tampoco hubo tanto problema porque él ya medio sabía, ¿no? Entonces ya llegaba así de, oiga, vamos a colar esta losa. Y según allá utilizamos tanto material, ¿no? Pues espérenme, ¿no? Porque acá el ingeniero me dijo que necesitamos tanto. Pues hay una variación que le gusta, el 20, 30%. Pues está perfecto, ¿no? Nos ahorramos 20, 30% de material que podemos ocupar en la que sigue. Entonces, pues sí, la experiencia para el propietario fue tranquilizadora, yo creo. Pero en la parte de diseño, que ahí sí, imagino que igual también decía, quiero que tenga una similitud para que solamente coincida. No. ¿Qué pasaba ahí? Originalmente no queríamos que se pareciera. Él me dijo, yo quiero hacer otra cosa, quiero que se vea diferente, porque como ese va a estar al frente, necesitamos que se vea un poco más moderno, ¿no? Llamativo. Entonces, ok, vamos a hacerlo.
Entonces ya empezamos a trabajar como el esquema de la simetría y las áreas y la propuesta a lo mejor de un poco del impacto en el edificio. Entonces, cuando se lo presentamos fue así de, pues sí fue diametralmente del otro lado, ¿no? Tenía hasta cosas grises completamente de concreto, ¿no? Aparente. Entonces, pues sí fue como que ese boom. Sí le gustó a varias personas que lo vieron, a la hermana del propietario, a sus papás, no digo, es un negocio familiar, entonces ellos lo vieron y quedaron encantados, ¿no? Y sí, vamos a empezar a hacerlo. De hecho, íbamos a hacer ese para que se pareciera a ¿no? Para darle como esa cuestión de la imagen. Sí, de hecho, las celosías no iban a ser de barro, iban a ser de cemento, por la cuestión del gris, con el contraste del negro y blanco que se iba a presentar, en fin. Pero sí les gustó. Entonces, eventualmente se empezó a hacer, cuando empezamos con cimentación, esa era la propuesta, empezamos a construir, obviamente se vino pandemia y, ¿no? Decidí, no, pues espérese, porque ya no tenemos. De hecho, ese se vació, ya no había huéspedes, ¿no? Entonces, pues se quedó sin recursos la familia y se paró. Cuando empezamos a trabajar de nuevo, pues ya fue así de, ¿a qué presupuesto que teníamos? Lo tenemos que reducir en buen y regresamos a trabajar con materiales más de la región. Pues está bien, adelante. Y por eso empezamos a trabajar con block. Pero el esquema sigue siendo el esquema genérico sí es el mismo. El espacio, ¿cuántos? Hoy, cada pequeño departamento debe rondar los 14, 18 metros cuadrados. Si lo consideramos para quienes están pensados, ¿no? Obviamente para una familia promedio, un departamento de 53 metros cuadrados debe ser también como el paraíso, ¿no? 2 recámaras, a lo mejor, estancia comedor, lo que sea. Aquí obviamente el espacio es mucho menor, pues sí, yo creo que sí andamos rondando los 12 metros cuadrados, ¿no? El de allá enfrente es más grande. Este sí debe tener unos 22 a lo mejor. Norte. Norte, noreste, sur, sureste, suroeste. Sí, más o menos. Por eso no hay ventanas para allá. El único problema es con el de allá, que sí tiene una ventana al norte. Pero el de allá es el único. Por eso también esas las propusimos más pequeñas. Eran más como troneras para reducir la intensidad, porque el viento es fuerte acá, ¿no? Si desde el noreste hasta el norte el rango de vientos dominantes es fuerte. Si se avientan unos 70, 80 kilómetros por hora. Sí, este es uno de los edificios, yo creo que más cariño le tengo, porque pues, yo daba clases, entonces tener un espacio para los estudiantes siempre fue importante. Aparte de que la perspectiva morfológica, yo tenía muchísimas intenciones y muchas ganas de hacer cosas interesantes aquí. Entonces, pues sí, por eso le guardo como cariño. Además de que lo empecé a trabajar con mi amigo Joan. Entonces, Joan, el de Amorfo Arquitectos, que van a ver ahorita, empezamos con él. Entonces, tiene como ciertas cosas interesantes. Y la cuestión es interesante, que seguimos produciendo vivienda, que a fin de cuentas sigue siendo uno de los problemas más grandes de todo el país, ¿no? Hay déficit de vivienda. Y más, por ejemplo, para el caso de la ciudad de Pachuca. Hubo un momento en el que el actual gobernador estuvo pensando en hacer una suerte de, y es por eso que incentivó el desarrollo de la ciudad del conocimiento, para que se volviera toda una ciudad académica, Pachuca, ¿no? Hay un boom importante. De hecho, no sé, yo digo que más de la mitad de los habitantes de la ciudad de Pachuca son estudiantes. Son estudiantes, mucha población es estudiante. La universidad local tiene una de las carreras de medicina más importantes del país, me parece que está entre el segundo y tercer lugar a nivel nacional, entonces, de las universidades públicas, entonces tiene como ese punto, entonces llega mucha gente para querer estudiar medicina, ¿no? Entonces eso le da como más plusvalía. Entonces esto generó como un plan para poder como generar ahí una ciudad al estilo de Boston, ¿no? Donde está Harvard, ¿no? Por ahí, sí, donde tienen toda esta zona
para estudiantes. educativo. Sí, sí, no, pues no tenemos industria, la producción agrícola es poca en la ciudad. Entonces, obviamente, el boom son los servicios. Entonces, y más los servicios educativos. Entonces, este tipo de edificios sí. Estudiantes que vienen de otras ciudades, pues no Sí. invertir en pagar por una casa, Sí, sí, sí. habilitas este tipo de... Se generan estos porque también hay otro fenómeno que tiene que ver con lo que preguntaban, la cuestión de la autoconstrucción. Muchas personas que tienen una casa que obtuvieron por un crédito del Infonavit o del Fobiste o de lo que sea, si están cerca de una universidad, la transforman, la amplían y ofrecen cuartos. Sí, yo creo que es una tipología muy olvidada que le damos poca importancia. Sí, Luego tuvimos también la oportunidad de estar en Mérida y nos hospedamos en un campus estudiantil así, con estas sí, características. sí, sí. Con un servicio de cafetería, con servicio de transporte a la universidad. Sé que te incluía como toda esta parte, que es otra zona que también está teniendo un boom parecido, ¿no? Muchas universidades, Claro. mucha gente que está yendo a estudiar a Por esa supuesto. zona. Y esa tipología siento que ha quedado un tanto, no le hemos prestado mucha atención, ¿no? Esa es mi pelea con las instituciones de educación en la arquitectura. Al menos, y hablo de lo que yo conozco aquí, ¿no? Claro. La universidad para la que trabajaba tenía ese énfasis de, no, los chicos tienen que diseñar grandes complejos hoteleros, ¿no? Aquí en Pachuca. No, tienen que diseñar un corporativo de 35 pisos. Y en Pachuca, no, aquí hay que pedirles que hagan una casa. Hay que pedirles que hagan un complejo de vivienda, un pequeño hotel, no lo sé. No de necesidad que aspiracional. Sí, pero es un problema que muchas instituciones tienen, ¿no? Como quieren ponerse en un estatus donde decimos, uy, no, nuestros alumnos saben hacer hoteles en Cancún, ¿no? Ah, pues muy bien, Pero van a vivir en Pachuca, ¿no? pero van a vivir en Tienen que dar Pachuca, el ¿no? servicio a la comunidad Sí, para- hay algunos que sí van a salir, ¿no? Sí van a... ¿Qué te gusta? Un Pero 5 o pequeño 8% de los estudiantes salen, ¿no? Sí, exacto. Otros se quedan aquí. Incluso los que vienen de municipios lejanos ya no regresan a sus municipios, se quedan a trabajar en la ciudad. Aquí en constructoras, en pequeños despachos, muy poquitos como que gestionan su regreso, ¿no? Y los que regresan pues son porque ya les ofrecieron la Secretaría de Obras Públicas de su municipio, ¿no? O porque el tío tiene tierras y que quiere construir naves industriales, ¿no? Dices, wow, pues eso sí está padre. Y le va a ir muy bien, ¿no? Pero muy poquitos se van a ir a Cancún a trabajar en el nuevo hotel de Xcaret, ¿no? Está bien difícil. Y si van a ir a trabajar de residentes. Van a ir en construcción, ahí sí no tengo ninguna queja, ¿no? Se les enseña bien y por eso lo hacen bien. Pero el problema de la toma de decisiones a nivel proyectual y de planificación de ese tipo de cosas, una universidad pública es bien difícil que la haga, ¿no? Aunque hay un pero. Siempre existe la excepción que rompe la regla. Rumbo a la Universidad del Fútbol, no sé si recuerdan que hay un edificio negro de varios pisos. Sí lo han visto. Bueno, los que vinieron la última vez a lo mejor sí lo vieron, sí lo recuerdan. Ese edificio es el archivo del INE. O sea, todo su backup aquí lo tienen. Y es un edificio muy bonito, muy moderno, lo que sea, tiene ya muchos años. Ese edificio, hasta donde tengo entendido, lo diseñaron en la UNAM. Fueron los estudiantes quienes lo hicieron. Entonces, pues ahí sí fue como ¿no? La UNAM dijo, aquí está el edificio, muchas gracias por todo, y ahí hágalo, ¿no? Pero en una universidad local, pues va a ser bien difícil que la tomen como por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la toma de decisiones ejecutivas o proyectuales, un joven estudiante, es muy difícil que la haga por sí mismo. Pero bueno, a los demás nos queda trabajar con la comunidad y hacer este tipo de cosas que tienen esa condición. Que creo que también es como parte del oficio, ¿no? Bajarnos un poco de la nube y trabajar en pro con la gente.